Vamos a conocer a nuestros invitados, ¿no?, al programa, que ya han venido además aquí a Junta Médica, ¿no? Está el doctor Miguel Chávez, gastroenterólogo del Hospital Arzobispo Loaiza, y también Gerardo Buroncle, médico nutriólogo. Bienvenidos. Hoy hablamos de los cálculos biliares. Voy a dejar aquí mi hígado. Más común de lo que pensamos realmente, ¿no? Es más frecuente de lo que aparentemente se ve. Es un problema que últimamente viene acarreándose más en las emergencias médicas y más inclusive por temas alimentarios. Si bien hay factores genéticos, hay factores de raza, hay factores constitucionales, en la obesidad que ha venido a arrasar al resto de enfermedades y a complicar muchas cosas dentro del espectro médico, ha venido también a aumentar la incidencia de cálculos en la vesícula. Muy bien, y a continuación les voy a dar más información de nuestro tema del día. Los cálculos biliares son depósitos de materia sólida, similares a cristales, que se forman en la vesícula biliar, un órgano pequeño, como ya les había enseñado, con forma de pera, ubicado debajo del hígado. La mayoría de las veces los cálculos biliares se forman por un exceso de colesterol. Por lo general son asintomáticos. Cuando provocan mayores molestias o problemas, se evalúa el tratamiento. Cuando el cálculo sale de la vesícula biliar, puede obstruir algún conducto, produciendo dolor e impidiendo la salida de la bilis. En casos graves se debe extraer la vesícula biliar. ¿Qué tal? Está buena la explicación introductoria, ¿no? A ver, podemos explicarnos bien cuál es el funcionamiento. Yo lo había hecho así más o menos a grosso modo, ¿no? Aquí tenemos el hígado, pero vamos a acompañarlo con otras imágenes también, para que nos puedan explicar cuál es realmente el funcionamiento de la vesícula biliar. Vamos con ello. A ver. Bueno, muy bien. Como ya se ha mencionado previamente, el hígado es el que va a sintetizar la bilis. La bilis se va a almacenar en la vesícula. Y usualmente cuando uno ingiere alimentos ricos en grasas, la vesícula se va a contraer, de tal forma de que la bilis va a salir por el conducto denominado cístico, como lo ven ahí en la imagen, va hacia el conducto llamado colédoco o vía biliar extrahepática, y como ven en la parte final va a ir hacia una zona que se llama ampolla de váter, y ven unas pequeñas gotitas ahí en la imagen, en el sentido delgado, que es después la bilis que se va a segregar por el estímulo de la ingesta grasa. ¿Cuánta bilis puede generar una persona al día? Generalmente se puede producir entre 600 hasta 1000 mililitros, es decir, casi un litro. Hay gente que produce un poco más, ¿no? El hígado es el segundo órgano más grande que tenemos dentro del organismo. El primero es la piel, y el hígado es un órgano muy, muy grande. Las células son las que en su proceso de metabolismo hormonal, metabolismo alimentario y metabolismo propio, genera residuo. Esas células se van juntando en unos pequeños, que se dice canalículos, es decir, unas pequeñas mangueritas que van a confluir todas al final en ese conducto grande, ¿no?, que va hacia la vía digestiva, hacia la segunda parte del intestino. Pero ahí hay lo que le llamamos un esfínter, es decir, como una válvula que se cierra hacia el final y hace que esa bilis que se produce se vaya un poco a la vesícula biliar y se almacene. Como bien dice el doctor, esa bilis tiene una función de disolver las grasas que consumimos. Es decir, la vesícula sirve para eso, y cada vez que comamos un poco de grasa, ella ya está lista para botar eso. En el día producimos un poco y lo excretamos por el intestino. ¿Qué es lo que se ha visto últimamente? Que la alimentación rica y alta en carbohidratos, sobre todo refinados, papas, galletas, postres, dulces, inclusive exceso de comida vegetariana, es decir, con pocas grasas de origen animal, hacen que esa bilis no se mueva. Es decir, cuando tú comes una grasa, la bilis es como expulsa, la vesícula expulsa esa bilis. Al no moverse, lógicamente, esa bilis tiende a almacenarse, tiende a sedimentarse, y con el tiempo eso se altera. Las personas con obesidad, por ejemplo, también alteran la función de la vesícula y de la bilis en sí. La bilis tiene un componente grande, casi un 80% es agua.
tiene un 25% más o menos en su composición también de sales biliares, que son las que van a ayudar a disolver las grasas que consumimos. Tiene por ahí colesterol también en forma grasa que se le llama, y muchos minerales. Cuando esa alteración en la estructura de la bilis cambia por la alimentación, inclusive se comienzan a formar esos calculitos hacia el fondo y se sedimentan y se convierten en unas piedras realmente muy duras que pueden permanecer, o por la contractura misma de la vesícula pueden salir, y como ves en esos puntitos rojos donde dice cálculo biliar, puede obstruir la vía y lógicamente se congestiona todo. Y contrario a lo que uno puede pensar, ¿no?, de que mientras más grande sea el cálculo, más dolor nos va a generar, más complicaciones nos puede traer. Sin embargo, los más grandes son los menos asintomáticos. Claro, eso es debido a que como es grande, se deposita en la parte del fondo de la vesícula. En cambio, el cálculo pequeño, por el estímulo de la grasa, va a ocurrir de que se va a movilizar, ¿no? Entonces, el cálculo pequeño se va a movilizar y va a tratar de salir por la vesícula, ¿no? Y se va usualmente a quedar en esa zona que se llama conducto cístico, y eso es lo que puede provocar el dolor abdominal, el dolor repetido que motiva las consultas frecuentes a la emergencia del paciente que tiene la litiasis vesicular, ¿no? Ajá, muy bien. Oye, doctor, Gerardo nos ha comentado algo muy importante, ¿no? O sea, el hecho también de pasarnos a una dieta estricta como la vegetariana o la vegana trae consecuencias, ¿no? Sí, últimamente por ejemplo, se ha visto la incidencia de cálculos en la vesícula está ampliándose en el sector vegetariano, que son los que consumen pocas grasas de origen animal. Entonces, a las personas, por ejemplo, cuando se vuelven vegetarianas, se les recomienda que consuman grasas vegetales en forma directa, es decir, unas 2-3 cucharadas de aceite de olivo, por ejemplo, en las mañanas, para que se estimule un poco la motilidad de esa vesícula, porque si no consumimos grasas, porque para eso está la vesícula, exacto, si es que fuéramos, como dicen algunos, hechos para ser vegetarianos, no tendríamos vesícula en realidad. Si es que tenemos una vesícula, porque por algo debe estar ahí, ¿no es cierto? Porque tenemos que usarla. Al no utilizarla, sí se ha visto eso, y esa población vegetariana hoy en día está sufriendo mucho de eso. Por eso tiene que cambiarse su alimentación orientada a dos cosas, un vegetariano, a no disminuir la B12 y el hierro en la sangre, y a evitar que tengan cálculos en la vesícula. Interesante, muy bien, vamos con ese dato. No todas las personas con cálculos biliares presentan dolor. Si lo hubiera, este se localiza en la parte superior del abdomen, en el lado derecho. Ingerir una comida copiosa puede desencadenar un cólico biliar, así sean alimentos grasos o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esto es cierto. El punto va porque hay mucha gente que no sabe que tiene un cálculo. Es más, en este momento podríamos tener nosotros también y no nos pasa nada. ¿Qué sucede si tenemos ese calculito metido ahí? Y hoy día como realmente mucha grasa en mi alimentación. Mi vesícula lógicamente va a expulsar gran cantidad de bilis para poder disolver a nivel del intestino. Como habíamos visto, la bilis es como un detergente. El detergente disuelve la grasa. Cuando yo como grasa y esa grasa llega a esa parte del intestino, lógicamente esa grasa la va a fraccionar para que se puedan absorber sus nutrientes a nivel intestinal. Si yo tengo una comida copiosa, muy grasosa, voy a hacer que esta vesícula bote mucha bilis, se contraiga mucho, y en una de esas, alguno de esos calculitos podría salir disparado y podría ocasionar obstrucción. Generalmente se traduce en dolor. Entonces, a los pacientes en la clínica se les pregunta eso, cuando comes grasa, frituras, huevo, exceso de palta o alimentos mucho embutidos. Dice, sí, bueno, cuando como esto me duele un poco, siento que me cae mal la comida, se me abalona el estómago, me lleno de gases. Y es porque precisamente se disminuye todo el tránsito intestinal y se genera mucho gas también a ese nivel. Entonces, es lo que le llamamos las dispepsias, es decir, un gran malestar después de haber comido. ¿Y ese malestar, por ejemplo, pasa con el paso de las horas o hace que la persona no soporte el dolor y tenga que ir al médico con urgencia? Pues eso va a depender primero del tipo de cálculo, si es pequeño o grande. Va a depender, a veces no solamente pasa uno, pasan 2 o 3, ¿no? Y también
también va a depender mucho de la propia persona. Hay gente que tolera el dolor, ¿no? Y va recién ya cuando el dolor es muy intenso o cuando ya tiene fiebre, ¿no? No, porque podrían pensar de repente que se han llenado de gases, que tienen gastritis, ¿no? De repente, ¿no? Por el tema del dolor abdominal. Las personas lo asocian a lo que comieron. Ajá. Y no al efecto de repente de fondo. Ajá. No comí mucha grasa, me comí 3 chorizos y me cayeron pesados porque el chorizo es pesado. Y en realidad de repente por ahí hay un calculito que se ha metido en la vía biliar y está ocasionando todas esas molestias. ¿No? Y bueno, generalmente, como decíamos, el que presenta las molestias es los pequeñitos, claro, más que los grandes. Los pequeños son los que pasan por ahí, son los que más duelen también. Así es. Muy bien. Hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica. Ya regresamos. Continuamos con el programa. Recuerda que estamos en vivo. Pueden enviarnos sus consultas con el hashtag cálculos biliares, que lo van a ver en este momento en su pantalla, y también llamando a la línea médica el 619-0670. Contamos con los especialistas, ¿no?, que nos pueden resolver varias dudas sobre este tema. Me estaban contando los doctores aquí en la pausa de que uno a veces puede expulsar, ¿no?, estos cálculos y ni en cuenta nos damos, ¿no? Sí, eso es cierto, sobre todo los cálculos pequeños, ¿no? Cálculos pequeños de 5 o 6 milímetros que ya han sido evaluados previamente por una ecografía o por una prueba especial que se llama la colangioresonancia magnética. Uno, si es redondo o ovalado de 5 o 6 milímetros, lo puede expulsar espontáneamente, ¿no? Genera un poquito de dolor, me decían, ¿no? Da un dolor cólico, y ya en los sucesivos días ya no vuelve a tener dolor el paciente, ya se supone que ya lo expulsaron. Para suerte del paciente. Más adelante también vamos a ver, ¿no?, si todos estos productos naturales, ¿no?, que a veces encontramos en los mercados realmente funcionan, porque la gente se deja llevar mucho por eso, ¿no? Y a veces casualidad coincide, ¿no? Y ya dicen, no, fue esta hierba mágica, ¿no?, que me ayudó a eliminar o a deshacer los cálculos biliares. Sí, generalmente venden muchos de esos productos, son más, como dice, folclóricos, ¿no? Boldo, tés, infusiones mezcladas que dice, le van a ayudar a disolver todos los cálculos que tiene, ¿no? Un cálculo es como una piedra, o sea, es muy difícil. A diferencia de los cálculos, por ejemplo, en el riñón, que son de calcio, la mayoría, por eso con litotripsia se desintegran, es como meter un sonido y romper el cálculo. Los de la vesícula son muy compactos, la gran mayoría son de colesterol y son piedras muy, muy pesadas. Entonces, claro, la mayoría de estas hierbitas, en realidad que dicen depurativas, rompecálculos, si vemos ahí, por ejemplo, ese adelgazante, purifica la sangre, varices, obesidad, hígado. La chanca, ¿no? Chanca piedra. Es poco más subjetivo, ¿no? La gente toma y dice, esto me va a hacer bien. Y muchas veces no es que le haga bien, es que cambian su alimentación, comen menos grasa, se cuidan en las comidas, y la hierba simplemente es una de las 54 medidas que adoptan para mejorar su salud. Y le echan flores. Y como decían los doctores, ¿no?, si esto realmente fuera cierto, nadie tendría cálculos en el mundo. Nadie tuviera cálculos, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver cuáles son algunos factores de riesgo para que se formen, ¿no?, estas piedras sólidas, duras, ¿no?, en nuestra vesícula biliar. Sexo femenino, edad avanzada, obesidad, pérdida rápida de peso y también los antecedentes familiares. ¿Habrían otros factores que quizás podríamos añadir ahí? Dentro del sexo femenino, por ejemplo, se puede poner también la multiparidad, es decir, chicas que han tenido muchos embarazos. Porque la mujer tiene más predisposición a tener cálculos que el hombre, en una relación de 2-1 inclusive. Porque la mujer posee una gran cantidad de estrógeno dentro del organismo, que se sintetiza también en el hígado. Este estrógeno hace que la motilidad intestinal, es decir, el tránsito intestinal, sea lento. No solo el intestino, sino todo el tubo digestivo y todo el sistema digestivo. Entre ellos nuestra amiga la vesícula. Cuando una mujer está gestando, tiene gran cantidad de estrógeno dentro del organismo. Eso hace que esa vesícula se ponga un poco más lenta o pierde su contractibilidad, es decir, ya no se contrae tan fuerte. Eso hace definitivamente que se almacene una buena cantidad de bilis por mucho tiempo, se sedimente y viene toda la cascada de formar calculitos por ahí. Doctor, ¿sabes? Sí, bueno, y para seguir con el mismo punto, y afortunadamente muchas veces, luego de que la paciente ya dio a luz,
esos cálculos pueden desaparecer también porque ya vuelve a su motilidad normal la vesícula, ¿no? Y ya no hay la alteración en las hormonas, ¿no? Muy bien. La edad avanzada, ¿a qué se debe esto? En la edad avanzada, por la edad, ¿no? Generalmente el gran porcentaje de personas que tienen cálculos es a partir de los 40, 50 años, ¿no? Y mientras más avanzada es la edad, más se presenta precisamente también por los trastornos digestivos, las personas cambian su alimentación, el envejecimiento propio y el envejecimiento mismo del hígado. También su función disminuye un poco y las concentraciones de esas sustancias que tiene la bilis dentro también se alteran. Entonces, mientras más edad hay más predisposición a tener más cálculos. La obesidad, ¿no? La obesidad es hoy en día casi el número 1. Ojo, las personas que tienen obesidad casi tienen más de 10 personas obesas, casi 5 ya tienen cálculos. Y de eso se estima que solo el 20-30% lo saben. Es decir, se les diagnostica. Y los otros, esporádicamente, por ahí les sale un cólico y ahí es donde recién se descubre. Pero la obesidad sí es un factor de riesgo hoy en día muy alto. Así que imagínense ustedes que ahora la obesidad infantil... Se está viendo, por ejemplo, cálculos en gente joven, ¿no? Algo que un poco más, algo que no se veía hace 10, 15, 20 años, ¿no? Pero precisamente es por eso, porque el tema de obesidad ha venido a cambiar mucho, no solo el problema de las enfermedades, sino esquemas inclusive terapéuticos y alimentarios dentro de la clínica. A ver, doctor Chávez, los dos últimos, ¿no? La pérdida rápida de peso y antecedentes familiares, ¿no? La herencia. Claro, sí, la pérdida rápida de peso, por ejemplo, eso ocurre en aquellas personas que son sometidas a cirugías bariátricas, cirugías para la obesidad, ¿no? Se ha visto eso, que hay una mayor proporción en ese tipo de pacientes, y también los antecedentes familiares, ¿no? El padre, la madre que han tenido cálculos, los hijos tienen mayor probabilidad de tenerlo. Ahora también, si comemos demasiada grasa, también digamos que la vesícula como que se marea un poco, ¿no? Sí, no? También influye un poco, pero más... si lo obviamos. Si es que viéramos más el tema alimentario, es más por exceso de carbohidratos, más por exceso de carbohidratos, sobre todo refinados. Dentro de los antecedentes familiares hay una carga genética que se ha visto, no se ha podido comprobar a ciencia cierta, pero lo que sí hemos visto que son tendencias alimentarias, es decir, el padre y la madre se alimentan de una manera, si ellos generan cálculos biliares, es muy probable que los hijos también hereden esos hábitos alimentarios que potencia un poco la genética. Muy bien, y vamos a ir ahora con este dato. A ver, vamos con él. Ahí lo tenemos, ¿no? Aunque la mayoría de los episodios de cólicos biliares remiten espontáneamente, el dolor vuelve a aparecer y puede producirse complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentar? Sí, bueno, lo primero que llamamos, lo denominamos nosotros es el cólico biliar simple, que es pues, lo que hemos estado mencionando, ¿no? Paciente que puede haber comido ingesta copiosa en grasas, tiene dolor cólico debajo del abdomen, el hipocondrio derecho que le llamamos nosotros, tipo cólico, y que puede ceder espontáneamente o toma un antiespasmódico, un medicamento para el cólico, cualquiera de ellos, ¿no? Si el dolor es muy intenso, va a la emergencia y ahí le pueden poner el mismo antiespasmódico por vía endovenosa. Si no cede el dolor, ¿qué ha ocurrido? El cálculo se ha impactado en la salida de la vesícula, en el cístico, y eso se denomina colecistitis aguda. Y eso sí puede ser, si no remite con tratamiento médico, que usualmente se queda en la emergencia 1 o 2 días, le dan antibióticos. Si no mejora, el paciente tiene que operarse de emergencia, ¿no? Y bueno, afortunadamente la mayoría de estos casos mejora el paciente, pero el cálculo también puede pasar hacia la vía biliar, hacia lo que llamamos el colédoco. Y ahí puede ocurrir dos cosas, ¿no? Se puede quedar atracado en una parte de la vía biliar y eso puede provocar una infección generalizada que se llama colangitis. Se puede reventar la vesícula. Se pone amarillo el paciente, se pone amarillo y tiene fiebre. ¿Ya? O el cálculo se puede impactar más abajo en la salida, que es la ampolla de Vater, y puede provocar una pancreatitis. En algunos casos sí se puede perforar la vesícula cuando esto ya ha demorado mucho tiempo y el paciente no ha tenido tratamiento médico, ¿no? Muy bien, doctor. Claro, al obstruirse, imagínate, esa bolsita, vesícula es de bolsita, ¿no? Se comienza a llenar de bilis porque se ha obstruido y esta, pongámoslo así, imagínate que se revienta, ¿no? O se abre
esa vesícula y esa bilis ingresa al intestino. Yo te he dicho que esto es como detergente. Imagínate tirar detergente al intestino, como que va a lesionar los tejidos, y eso sí es un caso muy, muy grave. Muy bien, ¿no? Y ahí veíamos en el cuadro, ¿no?, las posibles complicaciones, ¿no?, que ya nos estaban explicando los doctores. Ahora, cuando ya existen estas complicaciones, ¿sí hay que operar sí o sí? Claro, el primer tratamiento es el tratamiento médico. La colitis aguda se le da antibiótico al paciente. Una vez que mejora del cuadro clínico, se le programa una cirugía, que usualmente es una cirugía laparoscópica, que es una cirugía pues que no tiene mucha morbilidad, ¿no? El paciente ingresa un día en la mañana al hospital o a la clínica, se opera al día siguiente y un día después de la operación puede salir de alta, ¿no? Cuando es una colangitis, de igual forma, se le da tratamiento médico. Si no mejora, ahí pueden ocurrir dos cosas, ¿no? O que entre una cirugía de emergencia para descomprimir esa vía biliar por el peligro de que pueda reventarse, pueda perforarse, ¿no? O lo otro es hacer un procedimiento que hacemos nosotros los gastroenterólogos, que el nombre es un poco largo, se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y ¿qué hacemos nosotros? Por vía endoscópica tratamos de sacar el cálculo que está en la vía biliar. Si no se puede sacar el cálculo que está en la vía biliar, ya sea porque sea muy grande o porque está muy impactado, ¿qué cosa hacemos nosotros? Ponemos un tubito, como una cañita, por dentro de la vía biliar, por dentro de la vía biliar, todo es por la boca, ¿no? Por dentro de la vía biliar, para que la bilis drene por su lugar normal. Entonces el paciente ya, la fiebre que tenía va a bajar la fiebre, y lo que estaba amarillo también el paciente también va a bajar la hipertensión. Tenemos una llamada, vamos con la siguiente consulta telefónica. Ana María desde el RIMAC. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctores. Yo soy Ana María, soy del RIMAC, y lo que pasa, mi pregunta es, hace 16 años me han operado de la vesícula, y a raíz de eso, pienso yo de que tengo rosácea, y aparte de que me han detectado el hígado graso. Yo pienso de que, o digo que eso puede ser consecuencia de no tener ya la vesícula. O sea, esa es mi pregunta. Si hay alguna consecuencia de no tener vesículas, dado que ese órgano es importante para el ser humano. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien. A ver. Bueno, en realidad no tiene relación, ¿no? Porque como ya hemos explicado para qué sirve la vesícula, no tiene por qué haberle provocado el hígado graso, ¿no? Quizás sea por sus hábitos dietéticos. Generalmente sí, el hígado graso es un hígado que está lleno de grasa, y generalmente se encuentra en personas con mucha grasa abdominal, las personas con sobrepeso y obesidad, las personas que consumen mucho alcohol, y algunos medicamentos que se consumen en forma muy crónica, algunos antiinflamatorios, también pueden generar hígado graso, pero es la única ¿Tiene relación con lo que le habían diagnosticado también de que tenía rosácea? Tampoco, no tiene nada que ver tampoco con eso, ¿no? Directamente no, podría ser indirecto porque el hígado sabemos que es donde se procesan todas las hormonas del organismo, y la rosácea a veces está relacionado a parte de las hormonas sexuales, pero no necesariamente. Entonces habría que dejar claro que si en algún momento nos quitan la vesícula, vamos a seguir funcionando igual. ¿No? O tendríamos que cambiar algunos hábitos. La alimentación, por ejemplo, de repente. La alimentación se cambia temporalmente. Durante los primeros meses, lógicamente, ya no hay vesícula, ya no hay ese depósito de bilis, y la bilis va a ir directamente al intestino. Entonces, a los primeros meses, en realidad entre 2 a 3 meses, a las personas se les recomienda no comer muchas grasas, frituras, comer mucha fibra, tomar mucho líquido, pero después que ya se recanaliza todo, como se dice, su vida vuelve a la normalidad. O sea, no hay que tener unos cuidados especiales, digamos, ya, ¿no?, hasta el final. No. Claro, el cuerpo se adapta, ¿no? Con el tiempo se adapta. Muy bien. Hemos recibido también varias consultas telefónicas. Alejandrina llamó desde el RIMAC. Tengo 67 años y me diagnosticaron cálculos hace 5. Tengo temor de operarme por la edad. No sabe si esta intervención va a ser muy riesgosa. No, en realidad la edad no tiene ningún problema con respecto a la cirugía. Lo que evalúa el cardiólogo para hacer el riesgo quirúrgico es pues cómo está el paciente, en realidad, cómo funciona su corazón, ¿no? Y si no hay ningún problema con esto, la cirugía laparoscópica, que sería en este caso, no tendría mucho riesgo. Mayor problema, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente. Elizabeth de Arequipa. Tengo 53 años y hace una semana me diagnosticaron cálculos de 13 y 15 milímetros. Algunos días siento punzadas, pero no es un dolor constante. ¿Es necesario operar o qué otro tratamiento podría llevar?
Generalmente desde que ya se encuentra un cálculo en la vesícula, la conducta debe ser quirúrgica. Si no hay síntomas, no hay molestias, al paciente se le recomienda un buen régimen alimentario y una programación. Es decir, si ya tenemos un cálculo, lo ideal sería extraer esa vesícula, porque de una u otra manera se pueden generar más cálculos. Entonces, si es un paciente asintomático, no tiene ninguna complicación, se conversa con el gastroenterólogo o el cirujano, se ponen de acuerdo, se le hace un preoperatorio tranquilo, sin ninguna dificultad, llega a un quirófano, se le saca la vesícula y esa persona al día siguiente se va caminando. El problema es que si encontramos un cálculo y no se toman medidas o se sigue comiendo mal, muchas grasas, frituras, podría llegar a una emergencia y ahí sí ya el pronóstico no es igual que cuando uno ya llega tranquilo. Claro, es mucho mejor una cirugía programada que tengan que hacerle un procedimiento de emergencia. Definitivamente. Muy bien, vamos con la siguiente. David, de Trujillo. ¿Cómo reacciona la vesícula con la ingesta de alcohol y también de la grasa? Bueno, la grasa ya lo hemos explicado. El alcohol, a ver. El alcohol definitivamente irrita no solo la mucosa gástrica, sino que también hace que hay una enzima que se produce a nivel intestinal, que es la creatinfosfoquinasa, hace que la vesícula dispare la bilis. El problema, por ejemplo, ocurre cuando las personas que consumen alcohol y no consumen alimento. Si vemos que la bilis sale para emulsionar las grasas, para disolver las grasas y no encuentra nada, toda esa mucosa, todo ese tubo digestivo que tenemos ahí se va a irritar con la bilis porque, digamos, es muy fuerte ese detergente y podría generar lo que se llama el espasmo. Inclusive hay personas que esa bilis regresa, se introduce al estómago y es donde las personas a veces al día siguiente tienen vómitos y se vomitando bilis y literalmente en realidad están vomitando bilis por una irritación de toda la mucosa del tubo digestivo. Es muy peligroso. Perfecto, vamos con la siguiente. Roberto de Chorrillos. Me operaron de cálculos hace 4 años. Actualmente tengo 67. En los últimos meses he comenzado a sentir hinchazón y ardor en la zona del hígado. ¿Es normal? No, puede ser, primero habría que preguntarle cómo están sus hábitos dietéticos del paciente, ¿no? Eso es importante. Lo otro es, si el paciente se podría suponer que tiene lo que se llama la bilis litogénica, o sea, una bilis que puede volver a formar cálculos, puede ser que esté formando cálculos ya no en la misma vesícula, sino en el conducto biliar, ¿no? Y tendría pues que hacer las pruebas correspondientes, ¿no? Pruebas hepáticas, una ecografía por lo menos. Muy bien, y ya vamos con la última y pasamos a las consultas en las redes sociales. Robert, de Nuevo Chimbote, ¿es lo mismo pópilo vesicular biliar que cálculos? No, el pólipo es una lesión. Pólipo, perdón. Claro, el pólipo es una lesión benigna. Pólipo, me han escrito aquí. Pólipo. Es un pequeño tumor, ¿no? ¿Ya? Y que ahora la conducta es, si tiene menos de 8 milímetros, uno puede esperar, o sea, hacerle controles periódicos, ¿no? Pero si tiene 8 milímetros o más, debería de operarse. ¿Por qué? Porque ese pólipo ya podría tener algún tipo de célula neoplásica, de cáncer. Por eso es mejor que cuando tiene de 8 milímetros o más, ese pólipo debe operarse. Bien, vamos con la siguiente consulta. Lucy Espinosa dice, ¿qué pasa con los que ya no tienen vesícula? ¿El hígado se afecta? No, el ya no tener vesícula simplemente hace que la bilis se vaya directamente al intestino y la vía, como habíamos dicho, de la persona vuelve a ser normal. Ahora, ojo, si vemos a una persona, y acá viene una gran diferencia, una persona que tuvo cálculos biliares, que tiene obesidad, malos hábitos de alimentación, tiene mucha predisposición a seguir igual, es decir, esa persona le dice, ahora tu vida puede ser igual, va a querer hacer lo mismo. Lo que tenemos que diferenciar es que si mi mala alimentación, mis malos hábitos de repente me llevaron a generar ese cálculo, bueno, es un llamado de atención para decir, bueno, ahora voy a tener mejores hábitos de alimentación. Así es, ¿no? A ver, César Arroyo, ¿la intolerancia a los mariscos, ceviche, es síntoma de pólipos o cálculos biliares? No, en realidad los pólipos vienen por degeneración del tejido propio. Los cálculos no se forman por el ceviche ni por los mariscos, o sea, como te he dicho, es un mayor porcentaje por carbohidratos en realidad. Es más, el ceviche está muy bueno porque es una proteína muy buena, no tiene mucha grasa y es muy rico además. Así es, ¿no? A ver, vamos con más consultas. Lourdes dice, buenos días, tengo 34 años, me operaron a los 16 de apendicitis. ¿Tiene alguna consecuencia? Porque sufro mucho de infección urinaria y me indicaron que tengo microlitiasis renal bilateral y actualmente me canso mucho de realizar alguna actividad.
No tiene relación con la apendicitis, ¿no? Tendrían que evaluarle otros datos, ¿no? Sí, y aparte la vía renal y la vía digestiva son dos vías completamente distintas, ¿no? Así es. Realmente la gente dice, tengo cálculos en la vesícula, de repente tengo cálculos en el riñón también, no, son órganos distintos. Perfecto, muy bien. Muy bien. Hacemos ya nuestra última pausa en Junta Médica. Al regresar, venimos con el bloque nutricional. No se lo pierdan. Muy bien, vamos con anunciado y está con nosotros Mayra. Yo no sé por qué me cuesta decir tu nombre. Mayra Yulfo, ¿no? Nutricionista, viene del Colegio de Nutricionistas del Perú. Y vamos a aprender un tema muy importante, porque hoy en día muchas veces, ¿no? Cuando queremos cocinar algo muy rápido, vamos directamente, ¿no? A estos productos que prácticamente ya vienen hechos, ¿no? Como por ejemplo algunas sopas o incluso algunos platos como el ají de gallina que hemos visto incluso en los supermercados, en unos sobres. Y vamos a ver si realmente son tan buenos como dicen ser. A ver, bienvenida al programa. Muchas gracias, de parte del Colegio de Nutricionistas, felices por estar nuevamente aquí. Y bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a comprar un alimento que ya viene precocido o preelaborado, enlatado, puede estar en bolsa, es la fecha de caducidad. Normalmente estos alimentos van a tener una fecha de caducidad mucho más larga a un alimento fresco, porque van a ser alimentos que tienen más cantidad de sal y de azúcar para su conservación. ¿Sí? Luego de que yo voy a ver la fecha de caducidad, tengo que darme cuenta qué tipo de almacenamiento debe tener este alimento. Y por último voy a leer mi etiquetado nutricional. Yo les he traído una etiqueta en tamaño familiar, un poco más grande, y cuando yo tengo esta etiqueta que en los productos que hemos traído está en chiquitito, yo lo primero que voy a ver dentro de la etiqueta es el tamaño de la porción. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen, Mayra, me comí todo el paquete porque decía que tenía 3 gramos de azúcar, pero en realidad el paquete tenía 5 porciones. Entonces no me comí 3 gramos, me comí 15 gramos de azúcar. Entonces eso es importante. Voy a ver cuál es el tamaño de la porción. Por ejemplo, siempre va a estar en medidas caseras, 1/4 de taza y al costado el gramo, el peso. Y luego cuántas porciones. Por ejemplo, esta etiqueta tiene 8 porciones por envase. ¿Sí? Entonces, significa que cada porción lo tengo que dividir entre 8. ¿Y qué nutrientes voy a ver dentro de mi etiqueta? La Organización Mundial de la Salud me indica que tengo que tener en cuenta 3 nutrientes. El sodio, que lo conocemos como sal, que es parte del sodio, parte de la sal, las grasas saturadas y las azúcares. Entonces, como hemos estado hablando de las grasas, los doctores nos han explicado súper bien que parte de consecuencias de la obesidad es el tema de los cálculos biliares. Entonces yo voy a ver que mi etiqueta en 100 gramos no debe tener más de 1.5 gramos de grasas saturadas. Entonces, por ejemplo, en esta etiqueta tiene 1.5 en 113 gramos. Entonces le puedo dar un check. No es un alimento alto en grasas saturadas. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, Mayra, con estos alimentos que les gustan mucho a los niños? Los nuggets, las hamburguesas, ¿no? O sea, dicen que los nuggets son de pollo. Pero realmente sí, tienen pollo. El tema es que para yo poder utilizarlo lo voy a tener que freír. Entonces ahí aumenta mi nivel. Probablemente dentro de mi etiqueta me indique que está con los valores normales, pero yo le tengo que agregar aceite para freír. Entonces el aceite ya me está agregando, y como está frito, pues va a agregar el valor de grasa saturada. Pero si le quitamos el aceite, yo quiero saber los ingredientes con lo que está hecho ese nugget, ¿no? O sea, realmente ¿es alimento o no es alimento? Para decirlo más claro. Sí, tendría que ser un alimento, porque para que esté empaquetado y esté permitida su venta tiene que cumplir ciertos estándares de calidad. Y dentro de esos estándares de calidad están la cantidad de nutrientes. Entonces, mi tema no es el mismo alimento en sí, porque no lo voy a comer crudo. El problema es qué utilizo para volver ese alimento precocido ya utilizable para el consumo. No, porque solo el nugget no me lo voy a comer, lo tengo que freír. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué otro pero tiene, por ejemplo, digamos, los mismos componentes? Entiendo que una pechuga de pollo con, digamos, un pedazo de pechuga de pollo al mismo tamaño de que un nugget, supongo que no es lo mismo, ¿no, doctor? ¿Usted qué dice? Hay algo que tenemos que diferenciar, porque muchas veces nos venden, este producto es natural. Exacto. Entonces partimos por acá. Todo lo que esté envasado no es natural. Partimos por
algo tan elemental. Y si tiene productos de origen natural, tiene preservantes, colorantes, saborizantes, y ahí está el sodio, está la grasa y todos estos componentes que deben estar en la información nutricional. El problema es que no estamos acostumbrados a leerlos. Es como cuando vemos una bebida gaseosa, dice, tiene 35 gramos de azúcar. Pero dice por ración, y una ración internacional son 100 mililitros, medio litro son 10 cucharadas de azúcar. Lo que tenemos que hacer es aprender a leer esta información nutricional, y es importantísimo. Por ejemplo, Mayra ha venido a decirnos, hay que leer, tenemos que aprender a leer, y todos tenemos que aprender a leer, y es el deber de nosotros como médicos y profesionales de la salud, decirle a las personas eso. Primero, que es un alimento natural, que no lo es. Y dos, dentro de este alimento, que aparentemente es natural y viene envasado, qué parte útil tiene y qué parte útil no tiene. Porque nos dejamos llevar, ¿no? por el envasado, por lo que vemos, ¿no? Por fuera, y como dice Mayra, no leemos la parte de atrás. Como estamos, por ejemplo, uno de los alimentos que más consumimos o que se tiende a consumir son los enlatados. Con el problema del enlatado, la pregunta que siempre nos hacen es, ¿el enlatado me hace daño? Sí y no. No, porque si yo lo como una vez por semana, no me va a pasar absolutamente nada. Pero, y sí, si es que yo comienzo a consumirlo en exceso. ¿Por qué? Porque el enlatado, como hemos traído dos alimentos típicos enlatados, por ejemplo el atún y las frutas en almíbar. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de la fruta en almíbar? Que la proporción de 100 gramos me va a tener 18 gramos de azúcar, y la Organización Mundial de la Salud me dice que solamente debería tener 5. Entonces, si yo hago de mi consumo, de mis hábitos, que los doctores nos han explicado súper bien el tema de los hábitos, si yo hago de mi hábito, le doy a mi niño en la lonchera todos los días una porción de enlatado, de una fruta enlatada, pues se van a venir problemas de sobrepeso por el mismo exceso de azúcar. ¿Cuál es el problema de los enlatados? Por ejemplo, los atunes, que los atunes normalmente tienen más de 300 miligramos de sodio dentro de cada porción. Una lata de atún tiene 120 gramos de porción, y la Organización Mundial de la Salud me dice que debo tener solamente 300 miligramos de sodio por cada 100, pero los enlatados tienen 400 miligramos. A pesar, por ejemplo, de que ya hay algunas presentaciones de atún que vienen en agua. Sí, ahí de todas maneras tengo que leer la etiqueta, porque puede ser que venga en agua, pero la conservación de un enlatado siempre va a ser sal o azúcar, porque eso hace de que no le tenga que agregar tanto preservante, ¿no? Normalmente decimos en la lata, dice no preservantes, pero no sabemos que el azúcar y la sal es un preservante natural, y que el exceso de azúcar y sal me va a traer consecuencias a la salud. ¿No? ¿Sí? Porque por más que coge mi atún y lo lave antes de comerlo, va a tener dentro. Entonces, por eso que no debemos hacer esto un hábito, ¿no? No podemos, hay personas, por ejemplo, que van a los gimnasios todos los días y después de entrenar siempre están comiendo una lata de atún. Entonces, a la larga se va a degenerar en problemas de hipertensión. Y ahorita tenemos bastantes pacientes con hipertensión que han consumido muchos enlatados o muchos alimentos procesados. ¿Qué ocurre también con las sopas instantáneas? Una sopa instantánea aproximadamente por porción tiene 1 gramo de sodio. Y la Organización Mundial de la Salud me dice que es 0.3 gramos. Entonces, está más del triple de lo que yo debería consumir. Entonces, ¿qué ocurre? Pero solo me estoy consumiendo una al día. Pero no es así, porque al día yo tengo que sumar toda la cantidad de sodio. La lechuga tiene sodio, la carne tiene sodio, todos los alimentos que consumimos tienen sodio. Entonces, si la Organización Mundial de la Salud me dice que solo debo consumir 5 gramos, si yo ya solamente tengo un producto que me está dando ya 1 gramo de sodio, me quedan 4 restantes. Y si consumo otro enlatado, y si consumo un paquete de galletas, y si consumo unos nuggets precocidos, entonces voy sumando, y eso a la larga me desencadena, en el caso del sodio, en hipertensión. Entonces, al final, vitaminas y todo lo que pueden, digamos, transmitir los vegetales queden nada, porque estas sopas de zapallo o de espárragos o de otros vegetales, en realidad no. Por ejemplo, las sopas de zapallo, o las sopas que ya vienen solamente las cremas de zapallo, de alguna verdura, tienen aproximadamente 760 miligramos en 27 gramos de porción. Eso significa de que 100 gramos tiene muchísimo más. Entonces, solamente al tomarme una sopita, un plato de sopa de la porción, si es que esta bolsita la divido en 5, yo ya pasé la cantidad de sodio que me indica la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en conclusión, estos alimentos, ¿no?, sacarlos de nuestra dieta. En realidad, por el exceso de sodio que tienen, como bien dice Mayra, y hay unos que tienen más que otros. Esas sopas, por ejemplo, de fideos que vienen... Exacto, pero tienen su sobrecito después, ¿no? Para darle sabor. La información nutricional te dice tanto de sodio en
en un rectángulo, ¿no? Que no a veces es el cuadradito nutricional. Se dice sodio, glutamato monosódico. Claro, si sumamos toda esa sal que tiene cada componente, lógicamente es una cantidad increíble de sodio. El sodio es el preservante más grande de la naturaleza. ¿Cómo preservamos un pescado? Exacto, el bacalao. El agua en sal se llama salmuera y podemos preservar muchas cosas. Es un preservante natural y está presente en todos los envasados, algunos más que otros, dependiendo del producto también. Mientras más natural sea el producto, mejor. Va a tener menos sodio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero algo rápido preparar una sopa, pues esta sopa va a tener cantidades gigantes de sodio. Pero si yo, por ejemplo, quiero preparar o quiero consumirme un paquete de galletas, pues probablemente es una galleta que es alta en fibra, que es de avena, que tiene, digamos que componentes más naturales, pues mi cantidad de sodio y azúcar va a disminuir. Perfecto, muy bien. Qué interesante, de verdad. Poco a poco estamos aprendiendo cada vez más y más sobre nutrición, ¿no? Fundamental, ¿no? Para tener una buena salud también. Conclusiones finales del programa del día. A ver, doctor. Bien, para resaltar justo esta última parte, yo creo de que la parte del colegio de nutricionistas debería de hacer campañas en los colegios, ¿no? Porque probablemente nosotros ya adultos ya quizás estamos con el chip puesto de otra forma, ¿no? En cambio, yo creo que esto hay que empezarlo desde jóvenes, ¿no? Desde jóvenes. Así es. Hábitos alimentarios, y ahí se resume todo. Habíamos visto que Aurea estaba en el hospital 2 de mayo. Había una estatua por ahí y hay que resaltar a Hipócrates hace buenos siglos dijo algo que es importante, es fundamental y que sigue vigente hasta el día de hoy. El padre de la enfermedad puede ser cualquiera, pero la madre definitivamente es una mala alimentación. Y ahí radica todo, los hábitos alimentarios, y hoy en día estamos abocados a eso, que las personas coman bien, mejor, menos grasa, más frutas, más verduras, que tomen agua, que coman fibra, que se muevan un poco. Eso es un estilo de vida. Y eso está presente, si te das cuenta, en todas las enfermedades que vemos en una clínica. Así es. Yo creo que decía el doctor Gerardo esto de consumir agua. Hay algunos también productos, ¿no? Que son como saborizantes, ¿no? Que vienen a imitar a los jugos, que supuestamente dice ahí 0 calorías. Sí, pero son altos en sodio. Altos en sodio y algunos... Volvemos a lo mismo otra vez. Volvemos a lo mismo. Por eso es que el mejor consejo que les puedo dar de parte del Colegio de Nutricionistas es que volvamos a lo natural. Tomen agua. Porque lo natural no nos va a enfermar. Hagamos actividad física, consumamos agua, no le den a sus hijos bebidas rehidratantes ni bebidas energizantes, denles agua, enséñenles a tomar agua y regresemos a lo natural, que lo natural es lo que nos va a salvar. Así es, no puedo puntualizar lo natural, pero lavando bien las verduras en nuestros alimentos, porque nos podemos enfermar por alguna infección, ¿no? Muy bien. Ahora, hemos hecho conclusiones más o menos sobre el tema nutricional, pero ahora sí las conclusiones sobre los cálculos biliares. Bien, como ya hemos mencionado, si una persona tiene pues malos hábitos alimenticios, tiene la herencia del padre, de la madre que ha tenido cálculos en la vesícula, y si el paciente tiene pues dolor en el hipocondrio derecho, sobre todo luego de haber comido una ingesta copiosa en grasas, uno debe pensar de que tiene unos cálculos en la vesícula. Lo más rápido es acudir a un médico, y ahora muy simple se hace el diagnóstico, se hace una ecografía, que es el gol estándar de hacer el diagnóstico de cálculos en la vesícula. Es algo muy simple, muy rápido, y el paciente puede salir de dudas rápidamente de si tiene o no tiene cálculos en la vesícula, ¿no? Y en todo caso, cirugía programada y no esperar a que llegue a ser una emergencia, ¿no? Doctor. Básicamente, controles periódicos con su médico. Conversen con su médico por lo menos una vez al año, esos controles que tenemos que hacernos siempre. Si hay problemas de peso, obesidad, malos hábitos, conversar con él cómo mejorarlos. Y hemos visto que gran porcentaje de la población que tiene obesidad tiene cálculos. Bueno, la primera medida sería bajar de peso y mejorar nuestros hábitos de alimentación. 2, si es que a una persona, como dice el doctor, ya se le descubre que tiene un calculito, conversar qué tenemos que comer, cómo tenemos que pasar esta temporada preoperatoria e ingresar a un quirófano de lo más tranquilo. Mejorar nuestros hábitos al final, eso se resume. ¿No? Y aquí le añadimos el plus, los ejercicios también. Hay que moverse, ¿no? De todas maneras, todos tenemos que movernos. Así es. A ver, Mayra, ¿algo más que quieres añadir por ahí? Lean las etiquetas. Por favor, lean las etiquetas. Ahorita hemos ganado una pequeña batalla con el tema de los octógonos, entonces ahora las etiquetas, ya hay algunas marcas que le han puesto alto en sal, alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas, y regresen a lo natural. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa.